Ok. Vamos comenzando porque nos queda solamente una hora. Pues el tema es bien amplio. Entonces, otro de los pasos que tengo yo en la fase de ejecución de las auditorías es determinar la muestra. Esta muestra se construye a través de un procedimiento de auditoría, se utilizan métodos estadísticos y no estadísticos y permite hacer generalizaciones sobre la población, o sea, sobre todo de donde yo saqué la muestra, esa generalidad, la muestra me permite hacer generalizaciones. Es importante que cuando nosotros establezcamos la muestra, documentemos cómo se establece esa muestra. ¿Por qué? Porque si ustedes hicieron una auditoría a contratación y desafortunadamente dentro de la muestra no cayó ese contrato que mojó prensa y demás, si ustedes no tienen documentado cómo sacaron esa muestra, cualquiera podría pensar, no la tomaron porque sabían, entonces se manipuló. Entonces, ahí también es importante que todos los documentos de trabajo, lo vamos a ver más adelante, estén ordenados, archivados, todo documentado, pero la muestra es súper importante que ustedes determinen por qué método lo hicieron, quiénes cayeron en la muestra, cómo se desarrolló esto y todo lo que tenga que ver con ello, sea estadístico o no estadístico. Y tengan pues las evidencias de cómo lo hicieron. Solicitud de información. Entonces esa información y documentación de acuerdo al plan de auditoría. Yo debo establecer qué es lo que voy a revisar. En el mismo alcance me dice si voy a revisar, por ejemplo, toda la contratación del año 2018, pues solamente voy a sacar documentación de la contratación 2018. No voy a sacar otro tipo de papeles. Los papeles de trabajo son súper importantes. Esos papeles de trabajo son la evidencia de cómo se hizo la auditoría. Esos papeles de trabajo deben estar documentados, deben estar revisados. Muchos de esos papeles de trabajo son revisados por ejemplo, ustedes le revisan a sus auditores. Y eso es importante que lo tengan bien guardadito, bien documentado, como debe ser. Porque a veces nosotros hacemos papeles de trabajo en el cuaderno, en una hojita, y no dejamos la evidencia de ello. Entonces, por ahí el auditado puede decir, pero es que no pasó, no aconteció, y ustedes, no, un momentico, aquí está. En la reunión de tal día dijimos tal cosa, y esto fue lo que se llevó como conclusión, etcétera. Sí, señora. El archivo corriente de papeles de trabajo, pues son todos los cronogramas de tiempos de trabajo, las actas de las reuniones, los cuestionarios utilizados, el listado de chequeo, las comunicaciones finales de trabajo, todas las pruebas de auditoría que yo hice perfectamente documentadas. Y el archivo generado permanente es la información organizacional y la información de procesos, procedimientos y demás que están ligados al proceso o están ligados con la labor del auditado. ¿Cómo diseño yo una prueba de auditoría? Primero tengo que establecer cuáles son las actividades de control que están asociadas al proceso o a lo que yo estoy auditando. Acordémonos que nosotros vamos a auditar controles, actividades de controles de ese sistema de control interno. Establecer a partir de las actividades de control identificadas cuáles podrían afectar de manera significativa el logro de los objetivos. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver unas características para definir que un diseño esté bien, pues que un control o una actividad de control esté bien diseñada. ¿Cuáles de estas actividades de control no se ejecutan como se diseñaron? Eso puede suceder, que la actividad está muy bien diseñada, pero el que la ejecuta no lo hace como se diseñó. Entonces no es efectiva porque pues el otro está haciendo algo que no es. O puede que esté mal diseñada, pero el que la está haciendo lo está haciendo muy bien. Entonces en ese caso tenemos que entrar a decirle, oiga, documente eso que usted está haciendo que está bien. Mire cómo quedó diseñado, mire lo que usted está haciendo, determine si hace cambios o qué sé yo. Las consideraciones sobre esta pregunta determinarán las actividades de control clave para el proceso.
O sea, de todas estas preguntas que hemos hecho, ¿cuáles de las actividades de control, si no se ejecutan como se diseñaron, cómo impactan el proceso? Entonces, si yo me hago esa pregunta, estoy determinando cuáles son esas actividades de control claves. O sea, que si yo no la hago, me impacta directamente el cumplimiento de los objetivos de un proceso. Eso es una actividad de control clave. Entonces, esa actividad de control clave es la que yo voy a vincular después a los riesgos del proceso para verificar si ese punto clave, esa actividad, está asociada a un riesgo y cómo lo estoy controlando y cómo lo estoy manejando. Entonces, para poder hacer mi auditoría basada en riesgos, ya en el plan de auditoría específico para cada tema, yo debo determinar esas actividades claves de riesgo, o sea, las que si dejo de hacer me impactan directamente el cumplimiento de los objetivos, y debo determinar cómo están los riesgos de esos puntos claves o de esas actividades claves. A esos riesgos o a esas actividades son las que yo primeramente voy a auditar. Actividades de control. Entonces sirven para aprobar autorizaciones para ejecutar una transacción o algo. Ahí está el ejemplo, aprobaciones de descuentos. Documentar, o sea, preservar información que dé cuenta de una actividad. Entonces, por ejemplo, la documentación de las facturas emitidas, etcétera. Y dice escanear documentos como facturas, cheques, respaldos de pago, etcétera. Examinar y comparar, verificar frente a un atributo o frente a un criterio. Eso es verificar y comparar. Y segregar es separar las responsabilidades incompatibles que puedan crear una posibilidad para una opción no deseada. Entonces, un ejemplo, el más típico, es separar la autoridad de firma de cheques de la autoridad para hacer aprobaciones de pagos. Entonces, cuando son actividades de ese tipo, el mismo que autoriza no puede ser el que después va. Exactamente, el mismo que hace el cheque y eso no puede decir, oiga, aprobemos este pago. Entonces tienen que ser dos personas diferentes, estoy segregando esa función para que el control realmente sea efectivo. La evaluación de la efectividad de control. Este es un punto bien importante porque nosotros vamos a verificar cómo están los controles en la auditoría. Entonces un control tiene que tener 6 características. La primera, que tiene que tener un responsable que tenga autoridad sobre el control y pueda, pues, responda por él. Pero también debo segregar funciones. El mismo que hace el control no puede ser el que le hace seguimiento y verifica si se está cumpliendo o no. Segunda, frecuencia del control o periodicidad del control. ¿Cada cuánto yo voy a manejar ese control? Entonces, por ejemplo, si estuviésemos viendo un control de contratación, yo podría decir que el responsable del control es quien establece o verifica el cumplimiento de los requisitos que debe presentar el proponente para poder entrar a concursar o a participar en esa contratación, ¿verdad? Entonces, ese que revisa eso tiene que decir no su nombre, sino el cargo. Porque si dice Eva Mercedes Rojas, si yo me voy de función pública y estoy haciendo esa labor, si no está documentado ni nada, pues se fue el control con Eva Mercedes Rojas. Entonces, es el cargo. Cuando yo me vaya, pues la persona que llegue a mi cargo seguirá haciendo o ejecutando ese control y siendo el responsable. Y la segregación es que cuando mi jefe hace esa autoevaluación de primera línea, pues entonces ella verifica que yo realmente lo esté haciendo bien. La periodicidad del control. Pues aquí en este ejemplo que les estoy dando, si yo estoy revisando los criterios para determinar el cumplimiento del proponente, pues ¿cuándo se va a realizar el control? Cada vez que yo esté revisando una contratación, ¿cierto? Luego viene, ¿qué busca hacer el control? Entonces el control lo que busca es cotejar lo que me presenta el cliente contra los requisitos o verificar que el cliente me esté trayendo
todos los requisitos. ¿Cómo se lleva a cabo el control? Entonces yo lo hago a través de una lista de chequeo. Aquí tengo un listado con todos los requisitos y yo simplemente cojo la carpeta del proponente. Lo tiene, no lo tiene, bueno, lo tiene. ¿Qué pasa cuando hay una desviación o una excepción? Entonces, yo estoy revisando y sucede que el cliente no tiene, no sé, el certificado de Cámara de Comercio. Entonces, en el control yo debo establecer qué hago cuando eso sucede. Entonces el control puede decir perfectamente, si eso sucede, usted llama al cliente, no, le manda un correo solicitándole el documento para poder continuar en el proceso de contratación. Exactamente, me dice qué debo hacer cuando hay una desviación. Y por último, la evidencia de la ejecución. Entonces, si vamos a mirar las evidencias, habrían dos evidencias. Una que es la lista de chequeo, que yo marco que lo cumple, y otra que es el correo cuando hay una desviación. ¿Listo? Todos los controles, para que estén bien diseñados, deben cumplir con estas 6 características. ¿Listo? Aparte de eso, yo tengo que, para determinar la efectividad de un control, yo no solamente miro el diseño, sino también voy a calificar o voy a mirar la ejecución de ese control, porque una cosa es que esté bien diseñado y otra cosa es que lo hagan como está diseñado. Entonces, que todas las actividades establecidas en el diseño se ejecuten adecuadamente. Entonces, yo voy a verificar cómo se está ejecutando el diseño, el control. Entonces, seguramente vienen y me hacen a mí una auditoría y se dan cuenta que se me pasaron como 5 proponentes que no tenían los requisitos completos y yo jamás les mandé el correo diciendo que por favor los presentaran para poder continuar en el proceso y les di el visto bueno para que siguieran en el proceso. Solo ese pequeño detalle se me olvidó. Entonces yo no estoy ejecutando el control como está diseñado. Entonces un control cuando no está ejecutado como está diseñado no funciona. Y un control mal diseñado pues tampoco funciona. Entonces tengo que siempre ver estas dos características, diseño y ejecución. Y otra cosa que tengo que mirar para ver la efectividad de los controles es que no se me haya materializado el riesgo. Cuando no se materializan los riesgos, uno dice, los controles son buenos. Entonces, esto en cuanto a la evaluación de la efectividad de los controles. ¿Cuándo hago la evaluación de la efectividad de los controles? En una auditoría siempre la hago a todos los controles de los puntos críticos que yo establecí en el proceso o en lo que esté auditando. Entonces, puede que el diseño sea adecuado, pero no hay brechas significativas. Entonces, en general, podemos decir que está funcionando. El diseño es adecuado, pero existen brechas significativas. Entonces, yo encuentro allí inconsistencias tanto en la ejecución como en lo mismo que me arroja el control. Entonces, yo digo, no, aquí pasa algo, eso no. O puede que el diseño es inadecuado y existen brechas, entonces ahí sí digo, ese control no sirve. Cuando yo encuentro un control que está mal diseñado y mal ejecutado, o bien diseñado mal ejecutado, o la situación que sea, siempre tengo que entrar a sugerir que el control se mejore. O si el dueño del proceso ve que puede establecer otro control, mejorar establecer otro, pues establezca. Eso ya es decisión del dueño del proceso. Pero no me puedo quedar como callada, bueno, el control y ya. No. Sí me sale. Claro, por supuesto. Ahí tengo que hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo. Tiene toda la razón. Puede ser que sea adecuado, pero no lo aplique. Exactamente. Ahí se pueden presentar varias situaciones. Información que recojo, tengo que analizarla. Entonces, se examina y evalúa contra los estándares establecidos, contra los criterios establecidos. Ese es mi referente. El alcance y la profundidad del análisis se encuentran definidos en el plan de auditoría.
Esto es bien importante porque es que yo no me puedo salir del alcance de la auditoría. Es decir, yo voy a mirar, por decir algo, contratación año 2018, no puedo ir a escarbar por allá contratación del 2015. Yo voy y profundizo sobre el alcance de esa misma auditoría que está establecido. A ver, ya dijimos que eso no lo podemos nosotros controlar, entonces dejémoslo así. Que está establecido en el mismo plan de auditoría. Una adecuada evaluación, una adecuada evaluación e interpretación de los resultados debe permitir al auditor interno emitir una opinión sobre la efectividad de los controles en relación a la capacidad de mitigar el riesgo. O sea, yo voy a determinar si son efectivos para mitigar el riesgo, así como el cumplimiento de las normas relacionadas y aplicables. Entonces, no solamente estoy evaluando controles, sino que también estoy evaluando cumplimiento de normas que sean relacionadas con el tema que estoy evaluando y que sean aplicables. También normas internas, obviamente. Entonces, con todo esto, con la información que tengo, con los análisis que hago, con todas las pruebas de auditoría que apliqué, yo ya me voy a desarrollar las observaciones. Yo lo último que hice fue analizar y dije, bueno, definitivamente yo ya puedo dar una opinión sobre la efectividad de esos controles y el cumplimiento. Con todo lo que hice antes y teniendo las evidencias, yo ya me voy al desarrollo de las observaciones. Las observaciones es exactamente los hallazgos, también denominados hallazgos. Y es simplemente la relación que hay entre el criterio y la condición, o sea, el deber ser y lo que yo encontré. Entonces, para poder desarrollar esto bien, yo tengo en cuenta las 4 C, que son la condición, el criterio, la causa y las consecuencias o efectos. La condición es la evidencia basada en los hechos que encontré en mi proceso auditor. O sea, es la realidad, lo que yo encontré. El criterio son las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al referirse a ese proceso. ¿Cómo debe ser? El debe ser es ese criterio. Entonces, si yo tengo ahí criterios, por ejemplo, en una auditoría y tengo que ver también toda la parte de cumplimiento de normas ambientales, porque a ustedes les entregan directamente, entonces yo tengo que tener esos criterios claramente definidos. Si el alcance y la profundidad de la auditoría me lo permiten. La causa. Las razones subyacentes de la brecha entre la condición y el criterio. Hay muchos auditores que dicen, pero yo no tengo que determinar la causa. Si yo puedo establecer la causa en el mismo proceso auditor, yo debo mostrarle al auditado, mire, yo encuentro esto como una causa. Entonces, no les dé miedo colocar una causa. Si ustedes la encontraron, escríbanla, porque eso va a ser beneficioso para el proceso. Sí, señor, es lo mismo. Lo que pasa es que... Sí. ¿Qué tipo de auditoría es, por ejemplo? En las auditorías que hacen auditoría, las observaciones son observaciones preliminares. Entonces, no se llaman hallazgos todavía, sino hasta cuando después de que contestamos, efectivamente... Miren. Exactamente. Sí, también si quieres. A ver, volvemos a lo mismo. Esto es cuestión de semántica. Aquí estamos diciendo desarrollo de las observaciones también denominados hallazgos. O sea, le estamos asumiendo que las observaciones y los hallazgos son los mismos. Lo que pasa es que yo tengo hallazgos positivos, hallazgos negativos, o sea, los negativos son los que son gravísimos, no sé qué, pero en todo caso es un hallazgo, sea bueno o sea malo, porque es que en una auditoría, acuérdese que nosotros estábamos hablando que no solamente vamos a sacar lo malo, sino también lo bueno. Entonces hallazgo es lo que hallé, lo que encontré.
Y yo lo que hago son, dejo los hallazgos y dejo recomendaciones en el informe de auditoría. Listo. Señora. Aquí me silbaron para pedir la palabra. Con un informe preliminar, eso sigue adelante. Sí, sí, señora. Ahora, ¿qué pasa? Que en la medida en que yo voy encontrando los hallazgos en la auditoría, yo los voy comentando con el auditado. O sea, esa auditoría de que yo soy policivo y al final le doy un informe con la chorrera de hallazgos, ya no se usa. Nosotros vamos encontrando los hallazgos y vamos comunicándolos y vamos mirándolos con el auditado. Habrá un momento en que el auditado dice, mire, es que dentro de las evidencias que le dieron faltó esto, y pide las evidencias y llegan calienticas recién hechas en la impresora. No, mentiras, eso no suele suceder. No, pero sí demuestra que realmente es algo que de pronto el que tenía que dar la información no lo dio, pero ustedes sí lo tienen, lo puede presentar. Ahora, el auditor, como ya dijimos hace un rato, no es infalible, se puede equivocar. Entonces también puedo decir, ok, usted me presentó las evidencias, yo no lo voy a subir como un hallazgo. ¿Listo? Pero si definitivamente no creo y no considero que lo que me está presentando es una buena evidencia, yo dejo el hallazgo y le explico al auditado por qué. No, eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo manejo la auditoría así, el auditado sabe exactamente qué le va a salir. Y el auditado, así le duela un poquito, dice, sí, tienes razón, nosotros lo manejamos, lo hablamos, lo miramos. Claro, hay auditados que en todo caso se enojan. Acordemos que estemos auditando personas. Y a uno no le gusta el hallazgo y no le gustan los rojos en los mapas y no le gusta absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, eso es parte del ejercicio. La recomendación es eso, una recomendación. Le recomiendo Por ejemplo, cuando usted encuentra que los controles no están bien, usted dice, le recomiendo que por favor tenga en cuenta estas características para que el control le quede bien diseñado. Exactamente. Sí, también son recomendaciones que se dan. Exactamente. Listo. ¿Ya? Ok. Sí, señora. En el informe final se dan recomendaciones. La falta de comunicación de resultados. Entonces, es importante que se lleven a cabo mesas o reuniones previas que permitan abrir espacios de diálogo con los auditados y resolver inquietudes y facilitar aclaraciones frente a los hallazgos. Lo que me estaban preguntando antes, ¿dónde tengo yo ese espacio? Eso debo hacerlo. Eso de que yo llego y no, es que eso ya es la última palabra, eso fue lo que yo decidí, no, eso no. Eso era antes, ahora no se usa así, ahora hablamos el tema. Exactamente. Se deben incluir los objetivos y el alcance de los trabajos en el informe. O sea, en el informe yo vuelvo a coger el objetivo, el alcance y los criterios con los cuales hice la auditoría. Así estén en el plan y el auditado lo haya aprobado en la reunión de inicio. Yo vuelvo y le coloco objetivos, alcance y criterios en el informe final. ¿Para qué? Para que no haya después confusiones. Cuando se emita una opinión o conclusión, debe estar soportada por una información suficiente, fiable, relevante y útil. Cualquier opinión que demos, tenemos que darla con evidencias. Importantísimas las evidencias. Si damos sin evidencias, mire, eso nos lo tumban. Y si yo me pongo en el papel de auditado, yo voy a tratar de tumbarles todo. Yo no sé si ustedes tengan auditados así, pero yo lo haría. Yo trato de tumbarles todo. No, mentira, yo digo, no, sí los reconozco. Aquello soy como medio bobita, pero bueno.
Es importante resaltar los resultados satisfactorios del trabajo, o sea, aquellas cosas que yo encontré bien, tengo que mostrarlo. Tengo que decirle, mire, esta es una fortaleza, usted está haciendo bien esto. ¿Por qué? Exactamente. Con eso inicia uno. Porque solamente tengo que ver lo negativo. Tengo que cambiar. Si yo quiero que el auditado se sienta bien con la auditoría, yo también tengo que mostrarle lo bueno que tiene. Porque es que si solamente le señalo lo que no está haciendo, lo que tiene mal, los controles que no le sirven, hombre, el pobre auditado dice, oiga, yo perdí el año aquí. No se trata de eso. Exactamente. Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas, constructivas, completas y oportunas. Mire esa cantidad de adjetivos que tenemos. ¿Con eso qué queremos decir? Hombre, escriba lo que es. Muy claro, ni más ni menos, no se ponga a ponerle arandelas. No la pinte bonito. Diga la verdad, la realidad, lo que encontró de una manera clara, también de una manera respetuosa, porque a veces decimos es que decimos la verdad y somos un poquito duros. No, seamos respetuosos. Exactamente, seamos respetuosos. Y siempre aclarémosles al auditado que la auditoría es al proceso o a la actividad o al proyecto, no es a la persona. O sea, yo puedo tener una buena relación y manejar una muy buena auditoría y seguir siendo amiga de mis auditados. Yo puedo seguir hablando con mis auditados. No tengo que salirme de la entidad porque pues allá mínimo me van a echar piedra. No, yo tengo que tener un manejo profesional, una actitud profesional, una ética como auditor que me lleve a tener un buen relacionamiento con mis auditados. El informe final de auditoría constituye la fase final del proceso de auditoría. En el mismo se recogen todos los hallazgos detectados, el soporte documental para sustentar el dictamen final. También, si bien el formato contenido en las comunicaciones finales de trabajo varían según las organizaciones, como mínimo deben contener el propósito, propósito, alcance, resultados del trabajo, hallazgos y recomendaciones. Y recomendaciones, yo debo recomendar. Si yo, por ejemplo, sé cuál es la causa porque yo vi la causa, yo se la digo, mire, esta es la causa. Les recomiendo que la tenga en cuenta y que sus actividades, pues, vayan encaminadas a mitigar esa causa. O a quitar esa causa. O, mejor dicho, al manejo de la causa. ¿Listo? Las conclusiones finales del trabajo deben incluir antecedentes y resúmenes. Nosotros debemos hacer casi que dos tipos de informes. El informe para el auditado grande con toda la especificación y de pronto el informe, digamos un informe ejecutivo, exacto, esa es la palabra, se me fue, para el dueño de las auditorías. ¿El dueño de las auditorías quién es? El representante legal, él es el dueño del sistema de control interno, él es el dueño de las auditorías. Y un representante legal no se va a poner a leer todo un informe detallado. Tiene que ser preciso con los puntos claves, máximo 2 hojas. Y ojalá como muy visual, muy trabajado, no un montón de prosa y pase hojas, no, sino algo muy esquemático, definitivamente. Aquí les vamos a dejar unos tips de cómo presentar ese informe, pues algunas cositas que hay que tener en cuenta. Primero, ¿a quién va el informe? Entonces ya dijimos que sería uno muy detallado para el dueño del proceso y otro ejecutivo para el dueño de las auditorías. ¿Qué clase de información debe incluirse? Hechos, información, resultados, conclusiones, recomendaciones. ¿En qué forma se debe ordenar ese material para que el lector pues, tenga el menor tiempo para dedicarle a ese informe? Mire, les aseguro que si ustedes hacen un informe de 100 hojas, eso no lo lee ni siquiera el dueño del proceso. Eso no lo lee, segurísimo. Pero la idea es que lo lean, ¿no? Bueno. ¿Qué nivel y qué estilo requiere para que sea comprendido por los lectores?
Entonces yo tengo que determinar y caracterizar esos auditados como son. ¿Qué nivel tienen ellos? Si son, por ejemplo, unos auditados que les vamos a dar unos resultados demasiado técnicos y ellos no son muy técnicos, pues yo no me voy a ir con esos tecnicismos, yo lo hago más claro, o sea, yo tengo que verificar a quién va y cómo lo voy a escribir. La complejidad del informe requiere una tabla de contenido o un índice o un resumen. Eso depende de lo largo que es y lo complejo. Entonces le hago una tabla de contenido. No quiere decir que todos los informes tengan tabla de contenido, sino que si lo requiere, pues se la puede incluir. ¿Qué datos específicos, ejemplos, detalles e ilustraciones se requieren para lograr la mayor claridad del informe? A veces nos sentamos y escribimos un montón. Y de pronto todo eso que escribimos y redactamos se puede hacer en un esquema o en una tabla. Mucho más entendible y estamos diciendo lo mismo. Entonces, utilicemos otras formas para manejar la información. ¿Qué hechos deben ser interpretados, explicados y aclarados? Hay cosas que yo debo aclarar, no dar por hecho de que todo el mundo lo entiende. Si no es muy claro, yo tengo que presentar la aclaración. Si voy a utilizar términos demasiado técnicos dentro del informe por la misma dinámica y el mismo proceso, y de pronto hay personas que no son tan técnicas, entonces puedo establecer un glosario de esos términos específicos técnicos que voy a incluir en el informe. ¿Qué parte del informe importa para resaltar? O sea, la parte más crítica que quiero resaltar. El estilo adoptado facilita la rapidez de lectura y las frases son directas y efectivas, pero respetuosas. ¿Listo? Bueno. La fase 5 es el seguimiento a los planes de mejoramiento, que era lo que estábamos hablando hoy en la mañana. Entonces, el jefe de control interno y los auditores presentan los hallazgos y los resultados de la auditoría al proceso auditado. Y le dicen que debe hacer un plan de mejoramiento correspondiente. El plan de mejoramiento contempla la definición del análisis de las causas, o sea, siempre tiene que estar en el plan de mejoramiento el análisis de causas. Que por eso es que a veces no lo hacen, porque como no está en el formato, pues entonces se lo saltan. Entonces no, mejor dicho, para que no se lo salten, tienen que dejarlo detallado. Acciones para resolver el hallazgo y fechas de seguimiento a las mismas. Los auditores internos tienen la responsabilidad de hacer los seguimientos en las fechas establecidas y determinar la efectividad de las acciones para su posterior cierre. Si a partir del hallazgo presentado, el auditado planteó acciones y no las cumple y demuestra y sustenta por qué no las ha podido cumplir, se pueden correr esas fechas, pero solamente si lo sustenta. ¿Por qué? Porque si no es sustentado y tiene que quedar por escrito y documentado, simplemente van a empezar a pedir aplace, y nosotros cuando vamos a las entidades a hacer asesorías, encontramos que hay hallazgos que tienen 3 años y no los han cerrado. Eso es un desgaste horrible para el auditado, para el control interno y en últimas eso no le ha generado nada a la entidad. Entonces tenemos que ser muy, digamos, rígidos en ese seguimiento para poder hacer los cierres y los cierres con acciones que realmente sean efectivas. Entonces acuérdense que vamos a mirar si esas acciones se están cumpliendo con esos 6 pasos, si están siendo ejecutadas como se dice que deben hacer y la acción debe ir redactada teniendo en cuenta esos 6 pasos. ¿Quién lo hace? ¿En qué momento lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué pasa ante una desviación? Y, por último, las evidencias. Aquí tenemos un formato de planes de mejoramiento, entonces está el proceso, el nombre del proceso, objetivo del proceso, está el auditor, está el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, aquí están cada una de las actividades frente al hallazgo, las acciones, las fechas de inicio, fecha de terminalización, el responsable, esto
¿qué es? No, el estado, cómo está cuando hago seguimientos, fechas de seguimiento y observaciones. Entonces aquí inclúyale unas columnitas más. Primero es cómo lo está haciendo y demás, esa primera línea de defensa. Pero ustedes se acuerdan que el líder del proceso hace una autoevaluación de lo que hace su gente, pues él tiene que hacer seguimiento a ese plan de mejoramiento primero que todo. ¿Correcto? Seguramente la segunda línea de defensa, si es un tema en donde hay una segunda línea de defensa establecida en la entidad, también va a tener que hacer un seguimiento de esto. Y por último, el jefe de control interno, que en últimas es el que lo cierra y determina la efectividad de esas acciones. ¿Listo? Pero ¿por qué lo amarramos a primera línea y segunda línea? Porque es que todo el mundo dice, y en las entidades creen que como eso lo cierra el control interno, entonces hacen alguna cosa y esperan que el control interno venga y les diga, está bien o está malo, se lo cierro o no se lo cierro. No, pero pues lo que me he entendido es que cuando hay segunda línea, que cierra, por lo que tú dijiste. Pero cuando es una auditoría de segunda línea. Yo estoy hablando aquí de las auditorías que hace la oficina de control interno. Exacto. Listo. Vamos entonces a ver la última partecita que hace referencia a ese trabajo de acompañamiento de consultoría. Acordémonos que dijimos que la auditoría era actividades de aseguramiento, que fue todo lo que vimos de auditoría, y lo último es consultoría. Entonces, los trabajos de asesoría y consulta y acompañamiento. Estas actividades de servicios son relacionadas con un cliente específico, cuya naturaleza y alcance se acuerdan con el cliente y se diseña para agregar valor y mejorar los procesos de gobierno, gestión de riesgo y control de la organización, sin que el auditor asuma responsabilidades por la gestión. Exactamente. ¿Por qué digo que me pongo de acuerdo con el cliente? Porque si yo voy a hacer una asesoría, por ejemplo, a la segunda de línea de defensa que le corresponden los riesgos, llámese oficina de planeación o como lo tengan ustedes definido, y yo control interno voy a decirle, mire, esta es la metodología, le explico la metodología, le digo los beneficios de la metodología, me llevo hasta alguien de función pública para que nos explique la metodología y demás. Esa consultoría yo la planteo con él y establezco fechas y la diseño y me pongo de acuerdo con esta persona. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo no estoy dando consultorías a la loca, sino que también tiene que ser una cosa organizada. Generalmente es una solicitud o por algo que yo veo y digo control interno, pues yo voy a mirar a qué tal y les voy a dar una consultoría en este tema específico. Pero hay que aclarar que así yo les dé la metodología, las decisiones y lo que hagan y lo que decidan ellos sobre esa metodología en su proceso o en el trabajo, depende de ellos, no es mi responsabilidad. Y eso lo tengo que dejar también escrito. ¿Listo? Para después no tener inconvenientes. Es que eso lo dijo el jefe de control interno y entonces, y no, déjenlo escrito. Hay otro documento que es importante en las auditorías y se me olvidó mencionarlos, es la carta, Miriam, se me fue la palabra, la carta de representación. Esa carta de representación ustedes se la piden al auditado y ¿qué es lo que dice esa carta de representación? Me están certificando, el auditado, que la información que me está dando es la última actualizada y con la que yo me puedo basar. Esa carta de representación es importante que ustedes la pidan. Porque eso también asegura que el auditado les dé a ustedes la información completa, actualizada y totalmente. Bueno, el acompañamiento, o sea, todos los procesos de acompañamiento, de facilitación y de capacitación son algunos de los ejemplos de esos procesos de consultoría o de asesoría y acompañamiento. Esto lo dice el marco internacional para la práctica de auditoría, todo es para claro. Para que sea un compromiso de ustedes, pero también la administración de ustedes hasta dónde van a llegar. Para que tampoco lo estén vinculando a cuanta cosa. Exacto. Acuérdense en que nosotros escribimos cuando vamos a hacer el plan de auditoría el desarrollo de todos los roles. Entonces, así como yo en el plan incluyo
la visita de los entes de control también incluye las asesorías y acompañamientos. Por eso le digo que son organizadas, planeadas, quedan en el plan de auditoría y se acuerdan con el cliente, o sea, con la persona que va a recibir o el grupo o el proceso que va a recibir ese acompañamiento. Eso no quiere decir que en algún momento puedan hacer alguna asesoría sin que esté en el plan de capacitación, de plan de auditoría, porque entonces ya sé que aquí no va a pasar, pero hay otros jefes de control interno que dicen, no, es que eso no quedó en el plan, yo no lo hago. Por Dios, si hay, por ejemplo, un inconveniente con riesgos y me hacen a mí la consulta sobre la metodología, hombre, pues yo le saco 1 hora, media hora, 2 horas y hago la asesoría así no esté en el plan. O sea, esto no es una camisa de fuerza. Debemos tratar de tener todo muy planeado, muy organizado, porque el tiempo, con todo lo que hay que hacer, a veces no es mucho, entonces no podemos estar saltando y apagando incendios, pero sí podemos hacer algunas cosas adicionales. Y para eso dejamos dentro del mismo plan, ¿se acuerda que había un rengloncito que decía manejo de imprevistos? Ahí están todos esos imprevistos. Entonces, aquí en autoevaluación podemos proponer mecanismos que faciliten la autoevaluación del control. Acuérdense que autoevaluación son segundas líneas de defensa. Generar espacios para la mejora. El modelo de las 3 líneas de defensa creo que quedó totalmente comprendido. Sin embargo, pues, ¿qué les puedo decir? Que la primera línea de defensa son los controles del día a día y que el líder de cada uno de esos procesos que ejecutan los controles del día a día hace un seguimiento y ese seguimiento también es primera línea de defensa y se llama autocontrol. Segunda línea de defensa, entonces son todos los que tienen o cumplen 3 características. La primera, que responden ante la administración por un tema transversal. La segunda, que para poderlo evaluar no solamente evalúan su proceso, sino que tienen que evaluar otros procesos también transversalmente. Y la tercera, que es del mando medio hacia arriba. Esas son segundas líneas de defensa. ¿Por qué la auditoría de calidad apunta hacia eso? Porque la auditoría de calidad evalúa transversalmente en todos los procesos la calidad y responde ante la alta dirección por el sistema de calidad. Por eso son segunda línea de defensa. Bueno, otros espacios para la mejora. Entonces, estudios en materia de control interno, corrupción, fraude de votos y proponer herramientas y buenas prácticas. Eso también lo podemos hacer como control interno. Preguntas. Señora. Señora. Yo veo al tema de la auditoría, para que manejamos personal acá y vamos a generar, bueno, tenemos ya la total de auditoría que vamos a entregar a una auditoría. Yo veía que esta nuevamente algo que se llama de interés para adelantarla, porque en algunos casos Conflicto de interés cuando estoy entregando a un subalterno una auditoría. Ok. Cuando se presenta un caso de estos, el mismo auditor debe determinar, porque es que el auditor, ¿se acuerdan en las primeras diapositivas cuando hablábamos de que el auditor tiene que cumplir con una objetividad? Esa objetividad de transparencia tiene que ver también con el conflicto de interés. Entonces, si yo tengo conflicto de interés, no debo hacer la auditoría. Y debo decir, tengo conflicto de interés. Lo debo manifestar. Pero si, por ejemplo, el jefe sabe que hay conflicto de interés, debe decirle, mire, hay conflicto de interés. Ahí lo que me preocupa es que si es del sindicato, pues no tiene conflicto de interés con toda la entidad. O sea, ahí es un poco complicado. Ahí sí es un poquito complicado, la verdad. La verdad, yo creo que Miriam.
Ala. Todo ese tipo de cosas tiene que quedar. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que el estatuto es la carta de navegación de la auditoría, del proceso auditor? Sin embargo, si se usa es mejor siempre antes de firmar un documento donde diga que no tienen conflicto de interés. Podría ser, pero es que no es cierto. Tengo tan claro que es una regla tan general, que además en el marco del comité de coordinación deberían analizar esos conflictos de interés. Pero tiene que quedar en el estatuto cuál es el mecanismo. ¿Tienen qué? Los hallazgos del auditor. El auditado no, el auditor. El auditor es el que establece e identifica los hallazgos, no es el auditado. Mira, si quieres para no hacerlos incurrir en el error, listo, porque ahí sí me parece que lo verificamos porque yo sé que eso debe quedar en el estatuto, ¿cierto? Y eso de todas maneras se tiene que resolver en el comité de coordinación, ¿cierto? Porque entonces ahora ustedes saben lo difícil que es hacerle firmar cosas a la gente, ¿cierto? Si yo voy a obligar a todos los auditores a que me estén firmando que no tienen conflicto de interés para absolutamente todas las auditorías que voy a hacer, por eso se me va a volver una bola de nieve. O sea, eso es una carga administrativa que seguramente va a ser innecesaria y eso debería darse solamente en los casos en los que efectivamente, no sé, puede ser que el mismo auditado diga, me da pena, yo este señor no acepto que me evalúe porque tuvimos una situación personal, porque, sí, por la situación que sea, pero debe quedar en el estatuto de auditoría que ustedes ahí en la caja de herramientas tienen un modelo, y también se debe tratar en el comité de coordinación. Pero tanto como establecer la firma generalizada para todo, yo creería que no. Sí, pero cuando se presenten. Cuando se presenten, o sea, no de forma generalizada porque seguramente se va a volver es una carga para ustedes. Y de pronto está un conflicto con la gente. Lo que pasa es que ese formato se firma cuando el auditor dice, yo tengo conflicto de interés con esta auditoría, y lo firmo. O cuando el auditado dice, no, yo no acepto porque tuve esto con esto y esto, entonces es el auditado el que lo expresa y pues ya la jefe de control interno determina cómo lo maneja. Pero todo eso, como dice Miriam, tiene que estar en el estatuto de auditoría, correcto. Yo general, es decir, casi siempre cuando, pues aquí se están dando cuenta que cuando me están preguntando, yo estoy diciendo aquí en voz baja la pregunta. Seguramente se me fue la última y la última pregunta es que hay un jefe de control interno que tiene varios auditores que son del sindicato y las personas consideran que de pronto no deben hacer auditorías porque se generaría o dicen que hay conflicto de interés, que sí podría haber conflicto de interés, sí, hago la aclaración, podría haber conflicto de interés. Entonces le estamos diciendo que todas estas cosas deben quedar muy claramente definidas en el estatuto, que nosotros vamos a averiguar qué pasa en estos casos, pero que la firma del documento de conflicto de interés es cuando el auditor dice, mire, yo tengo conflicto de interés, y lo firma y lo presenta para no hacer una auditoría específica, y pues él debe también sustentar cuál es el conflicto de interés. O dice el por qué. O cuando el auditado dice, tengo conflicto de interés con esta persona, y pues ya el jefe de control interno pues toma una decisión al respecto. Sin embargo, Función Pública va a verificar el tema para que nosotros les demos una respuesta pues jurídica y mucho más precisa. Ok. ¿Ya? ¿Ya? Muchísimas gracias. Ya para cerrar, quisiera dejarles abierta el tema para que por favor miren el curso MIPE. Al curso se pueden inscribir los que quieran, no importa el tipo de vinculación que tengan en la entidad, porque esto es un tema muy general que a todas las entidades les aplica. Tómenlo incluso ya como a manera personal, como, digamos, fortalezco mucho la competencia en temas, porque ustedes como jefes de control interno deben tener casi que una panorámica, ¿no es cierto?, de todo lo que pasa en la entidad. Hay una circular que establece la obligatoriedad frente al primer módulo. Baja un segundito, por favor.
te metes aquí donde dice cursos virtuales, ¿sí? Ingresan a la página web nuestra que es www.funcionpublica.gov.co. Ahí en la partecita de abajo ingresan donde dice cursos virtuales. Aquí aparte de la partecita de arriba, ahí despliegas y hay uno que dice curso Mi PG. ¿Listo? Curso Mi PG, el último. Sí. Si no han ingresado nunca, bajan aquí, bajas. Hay aquí una pestañita para inscribirse. ¿Listo? Se pueden inscribir. Ahí les va a dar todos los datos que necesitan, ahí ustedes pueden desplegar su entidad, ¿listo? No importa el tipo de vinculación que tengan. Cuando ustedes ya estén dentro del curso, el módulo que se hizo obligatorio a través de una circular nuestra es el de fundamentos, que es el primero. Pero de cada una de las dimensiones de lo que yo les mostré hoy hay un desarrollo mucho más detallado de cada uno de los temas, hay unos talleres, y para poder certificar, digamos, los 8 módulos tengo que pasar la evaluación, que al final es una como parecido a Quién quiere ser millonario, ¿cierto? Que te da las opciones y tal, es exactamente eso, tienes que pasar las preguntas, ¿señor? ¿Llamaron al IES? Sí, por temas de derechos de autor, por derechos de autor. ¿Qué es lo importante de esos módulos? Miren, si ustedes no están interesados en sacar esa certificación, digamos que eso tampoco es que sea obligatorio. El de fundamentos sí estamos pidiendo que todo el mundo lo haga, para que tengan conocimiento del modelo. Propónganlo, por favor, en sus entidades para que todo el mundo lo haga. El área de talento humano debería poder ayudar a coordinar, digamos, internamente ese tema. Los que son dueños de algunas políticas internamente, pues sería muy bueno que hicieran las dimensiones que más les apliquen, ¿cierto? Aquí atrás el doctor me está preguntando ahorita un poco el esquema de las líneas de defensa nuevamente. Cuando ustedes ingresen a la dimensión 7, que es la última, cuando descarguen la presentación, en la presentación hay una explicación de cómo hacer la estructuración de lo que yo les mencioné que se denomina mapa de aseguramiento. Ahí dentro de esa presentación eso no se llama mapa de aseguramiento. Me dice que es una metodología propuesta para identificar segunda línea de defensa. ¿Por qué no utilizamos el término mapa de aseguramiento? Porque a veces eso genera ruido en la entidad. Ay, el mapa de riesgo. Si ahora el mapa de aseguramiento, uy, también toca hacer todo eso. Entonces ya como que empieza a asustar a la gente nomás con el cuento del mapa de aseguramiento. Entonces, metodología para identificación de la segunda línea de defensa. Y les va a decir por dónde empezar, cómo analizar cuáles son esas segundas líneas, qué actividad de control hacen y está con un ejemplo. Con eso ustedes pueden ya trabajar con la gente para empezar a asesorar a la entidad de cómo deberían trabajarlo. ¿Yo cómo hago para asesorar un tema? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Digerirlo yo mismo, ¿cierto? Porque si yo no sé, no lo comprendo yo mismo, pues seguramente asesorar va a ser un poco más difícil, ¿listo? Lo otro que les hemos propuesto mucho, sobre todo con las oficinas de planeación, porque ustedes son dos oficinas que tienen que empezar a ser más hermanitos, más, ¿cierto?, más queridos entre ustedes, es que hagan pruebas piloto entre ustedes, ¿cierto? Hagamos el ejercicio aquí las dos oficinas a ver cómo nos sale. Y yo después sí lo extiendo al resto de la entidad, porque ya va a tener más elementos de juicio para poderlo implementar. ¿Para qué? Para no dar palos de ciego, porque ustedes saben que en estos escenarios, cuando uno empieza a vacilar o cuando uno empieza a tropezar, la entidad, uno lo que hace es que la oficina pierde credibilidad frente a las demás áreas y pues eso no es beneficioso ni para ustedes ni para la entidad porque ya después a uno no le creen. Entonces, métanse por favor a la dimensión 7, así no vayan a contestar el cuestionario, así no vayan a hacer el taller, porque hay un taller incluso para hacerlo, que les puede servir para hacer el ejercicio. Lean toda la presentación y ustedes se van a dar cuenta que ese ejercicio no es tan difícil. No es tan difícil, es de organizarnos y de digerir muy bien cómo es que lo vamos a hacer. Si eso queda bien documentado, hoy no me estaban preguntando a través de un correo si eso tendría que ser un manual. No lo sé. Es posible, ¿cierto? Que sea un manualito interno chiquito para saber eso cómo va. Sí. ¿Tiene que ser un acto administrativo, una resolución? No sé, yo creería que no, porque una resolución me va a volver estático ese tema, ¿cierto? Si la entidad se reconfigura en algo, se reestructura, me llega una función que todavía que yo no tenía y me llegó, pues seguramente ese mapa de aseguramiento lo voy a tener que actualizar. Actos administrativos bajo resoluciones normalmente me vuelven muy estáticos los temas, porque cada vez que quiero moverle una línea a esa resolución me toca otra vez volver a tener la firma del jurídico, el visto bueno de fulanito, de sutanito,
para que el representante legal finalmente firme algo como eso. ¿Listo? Entonces, ahí en el curso Mi PG ustedes van a encontrar toda la información. Las presentaciones están en PDF, pero pues esa les sirve para proyectar los temas, y los talleres sí son modificables, porque todos están en Word o están en Excel con los pasos, Ese desarrollo es bien importante para que ustedes también fortalezcan estos temas, porque miren, una jornada como esta, claro, me da mucha información, pero yo no sé si a ustedes les pasa que uno se va como con la cabeza más o menos así, ¿cierto? Porque es mucha información, ¿listo? Sale uno asustado, dicen acá. Entonces, chicos, para que no nos asustemos, nos toca organizarnos, ¿sí? ¿Por dónde empiezo? Ahorita estábamos hablando aquí con Rodrigo de cara, digamos, al cierre de estas administraciones y cómo vamos a continuar. Yo lo que les quiero sugerir, por favor, es que no limiten los análisis a que ya este señor está aquí sentadito se va, porque es que las personas pasamos por estas entidades, pero las entidades deben prevalecer, ¿cierto? Nosotros estamos seguramente de paso en estas entidades y necesitamos que esta institucionalidad realmente prevalezca en el tiempo. Entonces, hagan por favor el ejercicio de dejarle a la administración que viene al máximo avanzado los temas. Yo no les voy a decir que ustedes le van a resolver el modelo integrado de aquí a diciembre, porque eso no es cierto. Yo le voy a plantear a usted en un horizonte razonable cómo va a trabajar usted el tema. Para este año de cierre yo le voy a dejar implementadas estas dos cosas, que ojalá sean bien esenciales: procesos, política de riesgos, ¿cierto? De manera tal que cuando la administración venga, ya encuentre un tema avanzado y lo que haga sea continuar, ¿cierto? Para no hacer reprocesos, para no volver a empezar, dejar los documentos correspondientes, ¿listo? Entonces, traten de digerir esta información. Yo sé que no es fácil, porque es demasiada información, pero aquí hay muchas cosas que tienen herramientas. Cuando ustedes ingresen a el micrositio, te vuelves a darle atrás. Ahí dale atrás, por favor, atrás. Baja. No, mira. ¿Esa es la principal? Sí. Dale otro atrás, por favor. Baja, ahora sí baja. Mira, aquí donde está el modelo integrado. Acá. Esto los lleva al micrositio del modelo. ¿El micrositio qué tiene? Casi lo mismo que el curso, pero con más herramientas, con más cosas, ¿cierto? Entonces, aquí arribita dice cómo opera mi PG, que es la segunda opción, la segunda, S. En cómo opera mi PG, ustedes van a encontrar todas las dimensiones del modelo. Métete por favor aquí a talento humano. Todas tienen la misma estructura. Baja. Ahí ya estás ahí, baja. Hay una descripción general de la dimensión, ¿cierto? Y luego cuando vienes acá, vas a encontrar las políticas. ¿Se acuerdan, talento humano, qué políticas tenía? El tema estratégico, de planeación estratégica e integridad. Si me paro acá en talento humano, aquí me va a desplegar este menú, y por ejemplo aquí donde dice herramientas e instrumentos técnicos, ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con ese tema. Entonces, mi jefe de talento humano, ¿qué puede hacer para informarse de todo ese cúmulo de información? Acá está. Luego voy a integridad. Pásate a la pestañita que está al lado, por favor. Ahí en integridad también ustedes encuentran, aquí en herramientas e instrumentos técnicos, está la caja de herramientas del código de integridad. ¿Listo? Y luego el que nos interesa sube. Métete por favor a la última que dice control interno. Sí. Todas funcionan igual. Todas tienen exactamente la misma estructura, porque es un ejercicio juicioso que hicimos internamente. Baja. Donde dice herramientas e instrumentos técnicos. Aquí está lo que a ustedes más les interesa, que es de lo que Eva les acabo de hablar. Está la guía de riesgos, baja. Está la guía de auditoría y está la caja de herramientas. La caja de herramientas que tiene todos los formatos que le mostró Eva aquí son elementos que están dentro de un zip comprimido, dentro de una carpetica comprimida, y todos los documentos son modificables. Todos. Ese cuadrito de colores que les mostró Eva para priorizar, ese está ahí, pero obviamente toca modificarlo con la información de la entidad, ¿cierto? Ese cuadro está parametrizado.
A ese cuadro no hay que hacerle muchas cosas, solamente hay que cambiarle la fecha en la que uno lo diligencia, porque si no, no me cambia las fechas después cuando yo pongo cuándo fue la última fecha de auditoría. Claro, entonces no te avanza luego en eso, ¿cierto? Siempre que yo pongo la fecha de la última auditoría, se supone que no debería pasar en principio más o menos un año sin que se haya auditado ese proceso, ¿listo? Entonces, cuando tú preguntabas, por ejemplo, lo de los organismos de control, esa apenas es una variable dentro de todo ese cuadro, ¿cierto? Cuando yo he tenido situaciones reiterativas con el organismo de control en un proceso, eso se me vuelve una variable crítica para priorizar ese proceso. ¿Qué está pasando ahí? Algo está pasando. Si el organismo de control me lo reitera y me lo reitera y me lo reitera, es porque algo está pasando ahí y hay que tomar acción sobre eso. ¿Listo? Esa es una herramienta de ustedes para poder hacer priorización. ¿De qué? Del universo, ¿cierto? ¿Debo auditar todas las unidades auditables? ¿Debería auditarlas? Sí. ¿En una sola vigencia? No. Yo lo que tengo es un ciclo completo y en algún punto, 3, 4 vigencias, seguramente yo le doy la vuelta completa al universo. ¿Eso para qué me sirve? Sustentar temas frente al organismo de control. Pedirle recursos a la entidad. ¿Sí o no? Con sustento. Dicen, no, es que estoy reventado. ¿En qué? Mire, este es el universo, esto es lo que estoy en capacidad de hacer y mire las brechas que tengo para poder llegar a este universo. ¿Listo? Para que eso les ayude mucho más internamente a blindar la actividad de ustedes y a encontrar un camino para poder realmente organizar el trabajo en todo eso que implica la planeación de su oficina. Para finalmente generar valor agregado, no solamente por cumplir. ¿Yo puedo hacer auditorías a todos los procesos con 2 centímetros de profundidad? Claro, seguramente sí puedo, pero ¿está agregando valor eso a la entidad? Es probable que no, o muy poco. ¿Listo? Nosotros también tenemos que ser críticos de lo que hacemos en nuestras oficinas, chicos, porque si nosotros exigimos control a la gente, ¿quién es el primero que tiene que dar ejemplo? Nosotros, de control, ¿cierto? ¿A mí para qué me sirve incluir los informes de ley en la planeación general de la oficina? Claro, que no se me vaya ninguno, que yo sepa cuándo necesito la información, ¿cierto? Cuando yo presento eso ante el comité de coordinación, el informe es de responsabilidad de la oficina, pero finalmente el incumplimiento ¿sobre quién recae? Sobre la entidad. ¿Listo? Entonces, claro, yo voy a tener una implicación disciplinaria seguramente también, pero lo que la entidad tiene que entender es que es un reporte de cumplimiento de ley para la entidad. ¿Es de mi resorte? Sí, pero seguramente yo necesito el concurso de otra gente. Cuando yo lo presento en el comité de coordinación, el resto de procesos va a comprender cuándo necesito la información, de qué características debe ser esa información, para que ustedes no estén rogándole a Dios que el aplicativo no lo cierren el 28, sino que lo cierren ojalá el 4, porque la información ya no me llegó y estoy cansado de rogarle a todo el mundo que me la entregue. ¿Sí? No puede seguir pasando eso. Y la única forma es mostrando estas herramientas. La forma de presentar su priorización frente al comité de coordinación debería estar basado en esa matriz, para que el representante legal vea que ese trabajo que ustedes hacen allí es un trabajo realmente muy técnico y aterrizado. Eso les va a ayudar mucho, digamos, en la imagen que tenemos también con las demás áreas, ¿cierto? Yo creo que para ustedes no es un secreto que siempre las oficinas de todas maneras las siguen viendo muy, sí, como con prevención, control intenso, dicen por acá, ¿sí? Entonces, yo tengo que encontrar el punto medio. No me voy a volver el comité de aplausos de la entidad, pero tampoco me voy a volver el enemigo adentro. ¿Listo? Revisen por favor las herramientas. La caja de herramientas de la guía, ahí está. Es de libre uso para ustedes. Ustedes le pueden modificar lo que quieran, agregarle lo que quiera, ponerle el logotipo de la entidad si es lo que quieren. ¿Listo? Pero hagan uso de estas herramientas. Ahí está la carta que les mencionó Eva la carta de representación, está ahí. Hay un formato de informe. Está el estatuto de auditoría. Están las normas internacionales en materia de auditoría. ¿Listo? Esto le sirve a la oficina de control interno y de pronto también le sirve allá a las oficinas de planeación para que aprendan cómo se hacen seguimientos, para que, ¿sí?
Por eso yo les decía que para mí la auditoría es universal, la auditoría interna. Yo lo que tengo son referencias, ¿cierto? De pronto allá están las normas, aquí ustedes van un poquitico más allá, pero todo apunta a comprender si la entidad está cumpliendo o no con lo que tiene que cumplir. De lo contrario, esas herramientas se vuelven accesorias y no cumplen el cometido para el cual han sido creadas. ¿Listo? Así pueden ustedes ir navegando por todos los componentes. Todo es descargable, ahí hay muchas cosas, el manual operativo también está ahí, ¿listo? Y hay algo chévere ahí que ustedes pueden descargar en cada dimensión, que son las infografías. Yo les conté esta mañana que nosotros tuvimos un apoyo en recursos con una compañía que nos ayuda a hacer toda la imagen del modelo, los desarrollos, con una parte creativa, digamos, de todo el ejercicio. Y las infografías, si ustedes las miran, son en una sola hojita de cada dimensión. Seguramente esa infografía es la que me sirve para explicarle al representante legal eso cómo va. ¿Sí? Sí, devuélvete, dale uno atrás, por favor. Baja. Esta es la infografía general del modelo. Y esta se deja bajar. ¿Sí? Y aquí está toda la explicación de lo que yo les conté esta mañana. Qué persigue el modelo, qué es el valor público, etcétera. Para ser más estratégicos a la hora de vender estos temas. ¿Listo? Seguramente a un comité directivo yo no me voy con las 62 diapositivas que trajimos hoy, sino con una o dos para vender lo que yo necesito que el representante legal más vea en ese tema. Y en eso el ejercicio de ustedes es clave, porque de todas maneras ustedes están haciendo unas recomendaciones que puede que no sean obligatorias para la administración, pero ese lugar de ustedes como oficinas les da la autoridad, digo yo, para generarle realmente cosas importantes en la entidad alrededor de este tema. ¿Listo? Entonces ahí les dejo esa inquietud, la página, la caja de herramientas y el curso. Si no han ingresado, por favor ingresen. ¿Listo? Muchísimas gracias. Ah, no, pero es con ellos. Hay premio. Alfredo, dígales todas las presentaciones. Compañeros, a ver, yo les comento. El tema de las presentaciones, las memorias del día de hoy y del día de mañana, de la actividad de mañana, así como las presentaciones que se van a pasar el día de mañana, para las personas que de pronto llegaron un poco tarde, los cumplidos de comisión, ¿sí? Nosotros se los hacemos llegar la próxima semana a los correos que ustedes nos apuntaron. Le hacemos, igual nosotros tenemos un grupo también por correo de los jefes de control interno. Los que no estén a través del WhatsApp con la doctora Kelly le dan el correo para que les hagamos llegar más que todos los cumplidos de comisión la próxima semana. Si ustedes tienen formatos, pues nos pasan el formato ya diligenciado para que el jefe la otra semana, esta semana ya no está, la otra semana que él está, nos haga el favor de firmarlos y hacerles llegar a cada uno de ustedes eso. En los audios, el video, las presentaciones, las memorias, todo se lo vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes a través del correo. ¿Listo? Entonces no va a quedar nada acá para que ustedes puedan. Mañana empezamos a las 8:30. Como ya no se va a hacer presentación por parte del director ejecutivo, muy a las 8:30 empezamos con el tema de la presentación del Código General Disciplinario. Tenemos un break y luego pasamos a los hallazgos de la Contraloría, de tal forma que abarquemos toda la información hasta la 1 de la tarde y a la 1 de la tarde pues partimos todos ya para nuestros hogares. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz tarde.